Las organizaciones empresariales innovadoras no solo generan propiedad intelectual e industrial. Como resultado de su investigación y su know-how profesional van creando además secretos empresariales. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo definirlos? Y sobre todo, ¿cómo protegerlos? Bienvenidos al primer podcast jurídico de Phil Fisher Jausas. Durante los desayunos sobre secretos empresariales que Phil Fisher Jausas ha organizado tanto en Barcelona como en Madrid, los ponentes de nuestra firma han tratado la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, que ha venido a completar la regulación existente en la Ley de Competencia Desleal desde una perspectiva sustantiva y especialmente procesal. Hasta ahora sí que teníamos el secreto empresarial protegido. Rodrigo Martos, socio del área mercantil de Phil Fisher Jausas. Esta ley sí que lo que viene es a concentrar en una única norma la protección de estos derechos, definirlos en mayor detalle y además armonizar este sistema de protección a nivel europeo. O sea, podríamos decir que concreta un poquito mejor todo el tema del secreto empresarial. Define mejor, de una forma más precisa, pero sobre todo lo que hace es dotar de herramientas de protección muy concretas y de buena calidad, creemos, a aquellos actores en el mercado que vean violados sus secretos. De acuerdo, pues Josep, cuéntanos qué puede una empresa que nos está escuchando ahora mismo considerar que es secreto empresarial. De conformidad con lo que establece la Ley de Secretos Empresariales, la definición es muy amplia. Josep Carbonell, socio del área de propiedad intelectual e industrial de Phil Fisher Jausas. En concreto es toda información, conocimiento tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que, de alguna manera, que en primer lugar sea secreto, en segundo lugar que tenga un valor empresarial y en tercer lugar que sea protegido por aquel que ostente los derechos. Eso nos abre las posibilidades ampliamente. En primer lugar, nos encontramos con las invenciones que no son objeto de patente, bien pueden ser objeto de secreto empresarial. También todo lo que son los planes de expansión, una receta de cocina, una fórmula, la curva de aprendizaje de cualquier tipo de negocio o cualquier sistema o procedimiento, todos ellos pueden ser o pueden constituir secretos empresariales. Es decir, que esto interesa a un gran número de empresas, ¿verdad? Porque no solo hablamos de aquellos que diseñan o de que inventan nuevas maquinarias, sino que realmente puede ser prácticamente cualquier conocimiento que haya dentro de esa empresa, ¿no? Evidentemente, o sea, cualquier aspecto que tenga un valor empresarial, es decir, que para la empresa le haga ganar o le haga tener un posicionamiento concreto, eso supone que perfectamente puede ser objeto de un secreto empresarial y eso nos abre a un aspecto mucho más amplio incluso que las propias patentes. Puede ser una herramienta muy poderosa. Tal McBell, socio del área laboral de Phil Fisher Jausas. Porque nos va a permitir proteger ciertos aspectos fundamentales para la empresa o ciertas informaciones que son muy importantes en relación al uso que puedan hacer los trabajadores de estas informaciones una vez o durante la relación laboral o una vez extinguida la relación laboral. Entonces, en este momento nos encontrábamos que sí que existía una protección, pero una protección bastante insuficiente, porque las empresas solo tenían el mecanismo principalmente de los pactos de no competencia postcontractual y se encontraban en ocasiones que las cláusulas de confidencialidad que contienen los contratos de trabajo pues no eran un mecanismo efectivo para proteger estos secretos, y con esta ley creemos que si se hace un trabajo en la empresa pues podrán obtenerse mecanismos y cauces que permitirán perseguir la violación de estos secretos. Es decir, lo interesante para proteger sus secretos es que los especifiquen lo mejor posible cuando contraten a un nuevo trabajador. Claro, se trata de que el secreto sea secreto y exista, y para que exista lo que hay que hacer es
dejarle muy claro al trabajador y poder acreditar a un tercero en el futuro, es decir, al juez, poder acreditar que ese secreto existe. Entonces, nosotros identificamos sobre todo dos fases de la relación laboral que van a ser fundamentales. Es el contrato de trabajo. Creemos que es muy importante que en el contrato de trabajo se especifique que existen secretos empresariales, cuáles son esos secretos, que se haga de forma general, pero que también se haga de forma concreta respecto a aquellas informaciones que son muy relevantes para la empresa, que eso también se haga en el momento de extinguir la relación laboral, cuando el trabajador deja la empresa, y también durante la relación, en el sentido de que exista un protocolo interno, que exista una formación, que existan una serie de medidas que van a hacer que al trabajador le quede muy claro que esas informaciones son secretas, y ese trabajo es el que nos va a permitir, después de extinguir la relación laboral, acreditar que eso era un secreto y que se ha vulnerado o violado. Laura, imaginemos que un empresario tiene la sospecha o incluso la certeza de que se ha revelado alguno de sus secretos empresariales. ¿Cómo puede proceder? Bueno, la ley prevé una serie de procedimientos para proteger el secreto empresarial y es lo que esencialmente regula la misma. Laura Martínez, abogada senior del área procesal civil de Phil Fisher Jausas. Sin embargo, aquí hay tres patas que son fundamentales. Por un lado está la preventiva, que es la que básicamente comentaban ya tanto Talma como Josep, ¿no? Que es dejar claro que eso se trata de un secreto, dejar prueba y constituir prueba, porque al final es lo relevante en un procedimiento de que eso se ha tratado como un secreto y que la otra parte tenía conocimiento de que eso era así. Pero también al margen de lo que es el ámbito laboral del empleado, que evidentemente va a tener esa información, en caso de la competencia o de cualquier otro tercero que entre de forma desleal a violar un secreto empresarial, evidentemente la ley prevé medios, obviamente judiciales y también previos, para parar y zanjar, digamos, las actividades que están suponiendo ya el perjuicio al empresario, con diligencias preliminares, es decir, actuaciones previas para poder preparar el proceso para que puedas actuar de forma sólida en un procedimiento judicial teniendo conocimiento de quién está infringiendo, cómo se está infringiendo y cuáles son un poco las actuaciones que están realizando. Y por otra parte con medidas cautelares que determinan la posibilidad de ordenar el cese inmediato, por ejemplo, de la producción que se esté realizando vulnerando un secreto empresarial. Hay que tener en cuenta que las medidas cautelares por lo general se interponen con la demanda y solo en casos de verdadera urgencia y necesidad se permite que sea con carácter previo a la interposición de la demanda. Durante tu ponencia también nos has hablado un poco del cálculo de daños, ¿no? ¿Cómo puedo cuantificar el daño que me hace la revelación de un secreto empresarial? Al final, en un procedimiento, el problema esencial radica en probar que ha ocurrido ese daño, ¿no? Entonces, determinar, por un lado, quién lo está cometiendo, ese nexo entre quién comete el daño y el daño que se ha producido y la cuantía del daño en sí misma. Y en estos casos especialmente es complicado, ¿no? Porque el secreto empresarial al final, pues en estos casos hay algunos supuestos en los que simplemente va a ser un coste de oportunidad y determinar realmente el daño, concretarlo, es difícil. Entonces, las novedades que termina aquí la ley es la posibilidad de solicitar una indemnización a tanto alzado, que esto, pues bueno, al final legitima poder conseguir una recuperación, una cierta indemnización, aunque no hayas podido concretar la cuantía exacta del daño. Este punto justamente representa una gran ventaja con respecto a la situación que teníamos hasta el momento, porque hasta el momento, cuando nosotros perseguíamos este tipo de conductas de los trabajadores, era en base a un pacto de no competencia postcontractual, es decir, un pacto en virtud del cual el trabajador, una vez abandona el trabajo, no puede trabajar para la competencia, y lo que nos sucedía es que era muy difícil cuantificar el daño causado, y aunque las cláusulas de no competencia prevén una indemnización o una cláusula penal con una cuantía tanto alzado por el daño causado, los jueces de lo social lo que hacían era moderar de forma muy significativa estas cláusulas penales, de tal modo que las condenas a daños a los trabajadores eran por cuantías muy pequeñas. También es muy importante tener en cuenta que estas demandas contra los trabajadores ya no se van a sustanciar ante un juzgado de lo social, sino que va a ser un juzgado de lo mercantil el que va a decidir si se ha producido o no esa vulneración del secreto empresarial. Y eso es un cambio fundamental y representa una ventaja muy importante para las empresas y probablemente va a permitir que se pueda defender mucho mejor el secreto empresarial y que las consecuencias de su vulneración sean mucho más severas para los trabajadores. Uh-huh. A partir de lo que estamos charlando, imaginemos que algún empresario que nos escucha decide
que necesita proteger algunos de sus secretos empresariales, ¿qué recomendaciones le ofrecerías? Bueno, en primer lugar, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es identificarlo, como bien dices. En segundo lugar, lo que tenemos que es instrumentalizarlo, ponerlo en papel, definirlo, concretarlo. En tercer lugar, comunicar a aquellos que tienen acceso a ese secreto que se trata de un secreto. Y en cuarto lugar, lo que tenemos que crear son las medidas para que no acceda todo el mundo a ese secreto. También durante la ponencia te he escuchado insistir en que esta ley en ningún caso sustituye al sistema de patentes, ¿cierto? Efectivamente, o sea, una patente puede ser un secreto, pero un secreto no tiene por qué ser una patente. Los objetos son totalmente distintos. Una patente, el objeto de protección, es una invención, en definitiva, es una solución a un problema práctico, y es exigible frente a terceros, sean o no miembros de la empresa o extrabajadores, sino que los efectos son erga omnes. Un secreto, los efectos son respecto a quien recibe esa información secreta, única y exclusivamente. En cuanto a la publicidad, un secreto no es público, una patente sí que es pública, para un principio de seguridad jurídica. La vida de un derecho de patente es limitada en el tiempo. Como mucho podemos alcanzarlo en 20 años y si se tiene un certificado complementario de protección, pues puede alcanzar una vida superior. Un secreto puede estar permanentemente protegido. ¿Por qué? Porque no está sujeto a ninguna regla temporal, no caduca. También respecto a lo que es el alcance de los derechos. El alcance de los derechos de una patente es más amplia, no se limita a la literalidad, sino que también podemos proteger aquellas realizaciones equivalentes. En un secreto, a priori, no es así. Rodrigo, por lo que vais comentando, estoy entendiendo, por tanto, que los secretos empresariales son un activo de la empresa, ¿es así? Absolutamente. Son un activo inmaterial de la empresa. Son objeto de un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. ¿Qué significa esto dicho fácil? Pues primero que uno puede transmitirlos, se puede transmitir de forma plena, la plena propiedad, o se puede licenciar. La propia ley de secretos prevé las condiciones de esas licencias, salvo pacto en contrario. También puede ser objeto de cotitularidad, y ahí es muy interesante ver cómo la propia ley plantea un marco regulatorio para aquellos derechos o secretos empresariales que se compartan. De hecho, lo primero que nos dice la ley es, oye, si uno va a compartir un secreto empresarial, pues vamos a regular cómo se va a explotar ese derecho y cómo se va a utilizar y a conservar y a preservar por el acuerdo entre las partes. Esto abre un campo muy amplio para desarrollos de innovaciones conjuntas entre varias empresas o varias personas físicas. Luego nos dice que, oye, si no hemos regulado cómo queremos que esto funcione, pues vamos a tener que estar a la propia ley de secretos, que regula unos elementos esenciales del funcionamiento de esa copropiedad. Y por último, evidentemente, el Código Civil también regula la comunidad de bienes, y en caso de que haya un vacío regulatorio allí, pues habrá que ir a las normas del derecho común. Y además, también regula la ley un régimen de protección, de responsabilidad de aquel que transmite un derecho que no tiene. Es decir, tendrá que responder. Evidentemente cabe también pacto en contrario, en este caso. La propia ley lo dice. Siempre que no haya habido mala fe en el transmitente, por supuesto. Las propias empresas han de poner en valor que cuesta mucho llegar a esos secretos empresariales. Son muchas veces años de trabajo, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es lo que ha llevado a una conciencia de los distintos países de que la innovación de sus empresas debía quedar protegida, porque si no, al final el coste de la inversión lleva a que uno se desincentive, porque está en un mercado en el que pueden atacar su propiedad, pueden espiarle, sin medidas adecuadas de protección. Pues la innovación, que es tan importante hoy en día, pues queda limitada. Todos los países europeos han estado de acuerdo. Eso ha llevado a la adopción de una directiva
y es esa directiva la que se ha implantado en España con la nueva ley de secretos empresariales. Las herramientas de protección, lógicamente, van a impulsar la innovación, y eso es un factor relevante hoy en día en nuestras empresas. Es quizás poco deseable que se llegue a la parte procesal, y por eso las medidas previas que tú comentabas son fundamentales, ¿no? En caso de que se llegue, que la empresa esté bien preparada, que haya hecho un trabajo preventivo correcto. Eso es evidente, hay que hacer ese trabajo previo para fijar bien el secreto y comunicarlo bien y preservarlo bien. Y de todos modos, claro, ese trabajo no se está haciendo en estos momentos en los contratos de trabajo en la mayoría de empresas, porque no se le veía la utilidad. No tenía utilidad porque no había un cauce procesal tan franco, tan óptimo como el que ahora se nos abre con esta nueva ley. Por tanto, la recomendación es clara, ¿no? En los nuevos contratos tener muy presente todo esto. Evidentemente, hay que reescribir las cláusulas de confidencialidad y hay que tener muy presentes los secretos empresariales en los contratos de trabajo. Y yo diría que, evidentemente, en los contratos de trabajo eso es una parte, pero ahora mismo aquella empresa que no se haya parado a reflexionar sobre los secretos que tiene, que le dan una ventaja competitiva, lo que tiene que hacer es una labor de introspección y determinar cuáles son estos, si están adecuadamente protegidos, si sus trabajadores, como muy bien decía Talmac, saben que esto es secreto y que no pueden revelarlo, y si tienen los medios técnicos oportunos para que estos secretos no sean fácilmente accesibles. De hecho, muchos clientes nos están pidiendo que les ayudemos en hacer toda esa revisión e implementar las medidas adecuadas para que cuando uno llega al procedimiento judicial, que no es deseable, evidentemente, pero tenga las herramientas para construir una prueba sólida y definir muy bien lo que es un secreto empresarial para la propia empresa. Evidentemente, no es deseable llegar al procedimiento judicial, pero eso es justamente lo que pretendemos evitar. Y es muy importante tener en cuenta que nosotros diseñamos estas cláusulas y diseñamos esta documentación o estos procesos para fijar bien los secretos empresariales, pero no tanto para poder defender eficazmente nuestro derecho en un procedimiento judicial, como sobre todo para evitar que el trabajador tenga la tentación de vulnerar ese secreto, porque si existe esta protección previa, pues es más difícil que el trabajador se sienta con la confianza necesaria para hacer según qué cosas. Con lo cual lo que estamos haciendo es decir, estamos poniéndole una alarma a la casa. Es decir, si hay una alarma, pues es más difícil que el ladrón entre a robar. Pues también es un poco esa la idea. En todo caso, también teniendo en cuenta que el procedimiento y la protección que prevé la ley no es solamente en ese ámbito también laboral, que evidentemente tiene unas implicaciones necesarias y fundamentales, sino también para el competidor que al final por espionaje industrial se hace con el secreto empresarial, y es el que es en ese momento la única prevención que has podido tener es haber dejado claro que es secreto y que lo has estado protegiendo, que has puesto los medios para que no se divulgase, para que no fuese de dominio, no tanto ya pues un poco la actuación que hayan realizado los trabajadores. Otro aspecto que has comentado antes, Laura, es el tema de las medidas cautelares. ¿Cuáles se podrían llegar a adoptar? La ley no la establece numerus clausus, es decir, no fija taxativamente el número en concreto de las que son. Dice que cualquier medida que sea necesaria para poder proteger el secreto empresarial y la vulneración, y cesar la vulneración que se está haciendo del secreto, pero sí que recoge unas específicamente, las que son fundamentalmente de cese y prohibición de utilización o de divulgación del secreto empresarial, y por otra parte las que pueden tener más consecuencias a nivel de, sobre todo, competidores, que es el cese en la producción de lo que se esté realizando vulnerando el secreto empresarial, y de incluso embargo de las mercancías que ya se hayan realizado, ejecutado conforme a esa violación del secreto empresarial. Justamente respecto a los competidores y al papel o las responsabilidades que puede tener la empresa, es muy importante tener en cuenta que la ley prevé la responsabilidad de un tercero de buena fe. En este sentido, también es muy importante que los contratos de trabajo contengan una declaración por parte del trabajador en la que el trabajador manifiesta que no va a divulgar ningún secreto empresarial del que haya podido tener conocimiento en sus relaciones laborales anteriores. ¿Por qué? Porque esa declaración nos puede servir en un procedimiento civil en el que la empresa puede estar codemandada como tercero de buena fe, justamente para evitar una responsabilidad en el sentido de que la empresa pueda acreditar que ha hecho
ha tomado las medidas necesarias para que no se produzca la vulneración de ese secreto empresarial, y que si la vulneración se ha producido no es de manera deliberada ni voluntaria, sino justamente en contra de lo que la empresa pretendía. Efectivamente, la ley en materia de indemnización de daños y perjuicios exige evidentemente que concurra el dolo, la culpa por parte del infractor, es decir, si es un sujeto que ha actuado de buena fe y que ha amparado en la licitud de lo que considera que es correcto, evidentemente no se le va a poder exigir esa acción de indemnización de daños y perjuicios, pero sí que abre la posibilidad que el resto de acciones de cese, de prohibición e incluso declarativa del derecho puedan ser ejercitadas contra ese tercero de buena fe. Por lo tanto, en esos casos lo que se le otorga como facultad al tercero es que en lugar de que opere esa prohibición a lo mejor de producción vulnerando el secreto empresarial, opte por realizar una indemnización pecuniaria, una especie de retribución al titular del secreto, digamos, por resarcimiento de los posibles daños que haya podido ocasionar. Y esto es todo lo que ha dado de sí nuestro primer capítulo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.